Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Para nosotros es una alegría de estar compartiendo este espacio entre instituciones amigas, agradecer, en nombre de Tzavta, Centro Comunitario, la comunidad Betel, el CIDICSEF, que tiene el auspicio de varias comunidades judías, sefaradíes de Latinoamérica, y el periódico Nueva Sion, en este grupo que formamos para difundir la cultura judía, que está arrancando, que vamos a hacer estas instituciones durante el año con mucha alegría para poder brindar justamente espacios diversos, plurales, donde todos podamos aprender distintas cosas. En esta oportunidad nos congrega la celebración de Pesaj, se llama la actividad Pesaj, la épica y el relato, un recorrido por las Agadot de Pesaj de todos los tiempos. Vamos a estar con nuestro querido amigo Dani Goldman y también nuestro amigo Mario Eduardo Cohen, que está conectado aquí de CIDICSEF, que después también nos va a decir una palabra. Y antes de pasar las palabras pasarle la palabra a Dani Goldman, vamos a entrar en clima un poco de la festividad, con una canción de la Agadá de Pesaj que los invito a disfrutar. Vamos a empezar entonces de esta manera, escuchando un poco la Agadá de Pesaj. Espero que disfruten de la canción, después comentarios y preguntas, por supuesto, como siempre, por el canal de chat. ושעמדה לעבודנו עוד צריכים אותנו שלא אחד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו בכבוד שלומי שבת והיא שעמדה לעבודנו והיא שעמדה אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו עם ידה בשבילך והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עומד כל רגע לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו לכלותנו הקדוש ברוך הוא מצילנו הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם la la la
יצילנו מידם. תודה רבה. השתבח שם עולם. תודה רבה ליעקב. Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת. Y así a toda orquesta y con este escenario vamos a presentar a nuestro querido amigo Dani Goldman, solo Dani Goldman como quedamos, así que bienvenido Dani y gracias por regalarnos esta actividad de antemano, lo digo, después lo voy a repetir, pero de antemano muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, gracias a ustedes, gracias Enrique, gracias Mario. Siempre un placer poder compartir momentos tan trascendentes y más a toda orquesta como recién vimos. Bueno, cada etapa tiene sus eras, cada era sus periodos, cada periodo tiene sus épocas, cada época tiene sus edades. Hay inventarios interminables de intereses humanos, culturales, significativos, que se definen de esta manera. Miren, entre ellas están la historia de la cultura, la historia de la tecnología, la historia de la guerra, la historia de las crisis, la historia de la mitología, la historia de la cosmología, la historia de la medicina, la historia de la arquitectura, ¿sí? La historia de las artes, la historia de la literatura, la historia de la filosofía, la historia de la ciencia, y una lista que yo podría seguir añadiendo hasta llegar a la próxima era, ¿no? Podríamos estar toda la noche hablando de listas de historias de. Y me gustaría sugerir que el desarrollo de la Agadá, ¿sí? Según Martín Bodek, que es un investigador de Agadot, el plural de Agadá, para los que no están familiarizados con el idioma hebreo, la historia de la Agadá merece ser colocada bajo una rúbrica similar. Quiero que sepan que cuando uno repasa la historia de la Agadá, lo que confirma es que Pesaj es la fiesta activa del universo judío, ¿sí? Y hay que destacarlo. Es la fiesta activa de todo el pueblo judío. Y me refiero a los judíos, y cuando digo todos, digo a los judíos en su totalidad. En su totalidad. Cuando uno repasa la configuración, la Weltanschauung, la cosmovisión, ¿sí? Y la diversidad de Agadot, se descubre que hay una Agadá para cada uno, ¿sí? Cuando me refiero a una Agadá para cada uno, hay Agadot para los Mitnagdim y hay Agadot para los Hasidim, hay Agadot para los Sefaradim y hay Agadot para los Ashkenazim, hay Agadot para los reformistas de izquierda y para los reformistas de derecha, los conservadores antiguos y los contemporáneos, los sionistas laicos y religiosos, los antisionistas laicos y religiosos, los asimilacionistas, los antiasimilacionistas, los liberales, los comunistas, los feministas, los gays, los anti-Trump, los anti-Obama, los vegetarianos y los fans de Harry Potter. Hasta ahí tenemos inclusive una Agadá, ¿sí? Y así créanme que podría seguir toda la noche. Y esto es lo que quiero destacar en el encuentro de hoy, ¿sí? La característica es que cada uno de los sectores crea un libro. Es decir, que la innovación nos aferra a la tradición literaria, ¿sí? Nos aúna la tradición de la creación literaria en el pueblo de Israel. Y si somos el pueblo del libro, no es por el Tanaj, no es por la Biblia, ni por el Talmud, es por la Agadá, y créanme que es así. No hay necesidad de citar las Agadot para ver en qué época encajan. Más bien vale la pena
esbozar la historia con algunas líneas de tiempo y algunas anécdotas, ¿sí? Conocemos por lo menos unas 4.000 Agadot. 4.000 Agadot, ¿sí? Yo avancé por unas 400, 450, de las cuales vamos a ver, ¿sí?, simplemente algunas, ¿sí? Nos vamos a encontrar con en este encuentro con unas 40 Agadot, más o menos. Entonces arranquemos desde la prehistoria, ¿sí? Es decir, cuando hablo de prehistoria en términos de la Agadá, ¿sí?, hago referencia al sacrificio de Pesaj, ¿sí?, a la ofrenda de Pesaj. Como ustedes saben, el sacrificio es el acto esencial del culto externo, ¿sí? Roland Devaux, un investigador, lo llama oración en acción, ¿sí? Por el valor de los ritos sacrificiales es aceptado el don hecho a Dios, es establecida la unión con Dios, es borrada la falta del fiel, ¿sí? El sacrificio es un acto, llamémoslo, místico. Fíjense, el sacrificio de Pesaj, ¿sí?, se realiza por última vez en el año 70 de la era común, ¿sí? El segundo templo es destruido, marcando la última vez que se ofrece un sacrificio de Pesaj real. La fiesta de Pesaj se llama Pesaj por el sacrificio de Pesaj, ¿sí? Ahora, 80 años antes, ¿sí?, como presagio de lo que iría a acontecer, en el año 90, antes de la era común, aparece la primera mención de un seder de Pesaj, de un orden de Pesaj, de la cena que organizamos en Pesaj. Y se encuentra en la Mishnah, que es el texto que comenta, ¿sí?, la Torá, o sea, es parte del Talmud, en base a un tal Rabban Gamliel, ¿sí? Rabban Gamliel, un rabino, ¿sí?, declara ante el cuerpo legislativo del Sanedrín lo siguiente. Y vamos, Quique, al primer slide, por favor. Empezamos con los slides de ahora hasta el final. Muy bien. Si podemos compartir el slide en su totalidad, en página entera. Ahí está nomás. ¿Se ve entero? ¿Podés abrirlo Está del abierto. todo? Sí, sí, está abierto del todo. Muy Vos bien. no lo ves así. Ah, ok, perfecto. Bueno, dice la Mishnah, ¿sí?, quien no ha dicho estas tres palabras, Pesaj, Matzá y Maror, no ha cumplido con su deber, ¿sí? Vieron, sin saber qué es la Mishnah, o sea, una parte del Talmud, ustedes vinieron recitando durante décadas el Talmud, ¿sí? Estas palabras se registran, se incluyen y se inmortalizan, ¿sí? Y estas palabras reemplazan ¿a qué? Vamos al slide número 2. Ahí está el sacrificio. Sí, pero no, ¿vos lo ves? Yo no lo veo. Yo lo veo. La ¿El gente resto lo está viendo? ¿El resto lo ve? A ver que te diga alguien que prenda el No, no lo micrófono. están viendo. Un segundo, Entonces, vamos a volver a compartir, a ver si No se ve, no se ve. ahora. ¿Ahí se ve? ahí se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos al anterior de nuevo, Quique. Al slide número 1, para que se entienda. Quien no ha dicho estas tres palabras, Pesaj, Matzá y Maror, no ha cumplido con su deber, ¿sí? Entonces, estas palabras, ¿qué es lo que reemplazan? Vamos al slide número 2, reemplazan al sacrificio, ¿sí? Las palabras reemplazan al sacrificio. Se deja de hacer el sacrificio y se lo reemplaza por la recitación de la palabra Pesaj, a la que se añade Matzá, y después se añade Maror, hierbas amargas. Decir la palabra, recitar la palabra, es la protohistoria de la Agadá, ¿sí? Saltando un poco la historia, vamos al slide número 3.
el año 170 de la era común es la fecha más temprana posible para la creación de una Hagadá completa. Yo sé que todo esto es un poco fastidioso, pero simplemente para que sepan que el Seder es la tradición ritual más antigua que tengamos noción que realizamos hasta el presente, ¿sí? El Seder es la tradición ritual más antigua que nosotros tenemos noción que realizamos hasta el presente. Y la Hagadá es un texto que comenzó a, llamémoslo, escribirse en el año 90 antes de la era común. Es decir, el viernes por la noche se van a conmemorar 2112 o 2113 años que decimos la misma frase. Slide número 4. Quien no ha dicho estas tres palabras, Pesaj, Matzá y Maror, no ha cumplido con su deber. ¿Y qué es la base de la Hagadá? ¿Sí? Esta es la base de la Hagadá. Pasemos ahora a algo maravilloso, ¿sí? Que es la Hagadá como objeto libro. Espera un cachito, Quique, bueno, déjalo ahí, ¿sí? En cuanto a la Hagadá como objeto libro, el primero que conocemos es el que vemos en pantalla, ¿sí? Es un añadido al Sidur, al ritual de oraciones, publicado por Amram Gaón, ¿sí? Cuyo único fragmento intacto, y es el que vemos en pantalla, está fechado aproximadamente en el año 860 y se encontró en la Genizá de El Cairo, ¿sí? La Genizá es el lugar donde se dejan los textos sagrados o los textos en hebreos, que se los deposita, ¿sí? Eso es para un curso per se, no lo vamos a desarrollar ahora. Una de las grandes Genizot, ¿sí? Depósitos de estos textos se encontraba en la antigua ciudad del Cairo, en el Fustat, en el barrio del Fustat, ¿sí? Para vuestra información, la Hagadá se imprime como libro independiente a mediados del siglo XIII, ¿sí? Algunos creen que se imprimieron varios textos indeterminados de la Hagadá entre los siglos X y XIII. Se cree que el año 1250 es la mejor fecha aproximada, pero esos textos no han sobrevivido a que nosotros lo podamos, para que nosotros lo podamos ver, ¿no? Entonces vamos a empezar a recorrer lo que llaman las Hagadot iluminadas, o diseñadas, o dibujadas, y que representan un cuerpo simbólicamente significativo para comprender algunas cosas del mundo judío medieval, ¿sí? ¿Y cuál era su sentido? Es decir, ¿por qué se dibujaban las Hagadot? ¿Y por qué, vamos a entender, con ese material? Ustedes deben comprender que, primero, el arte expresado de ese modo, ¿sí? Era un motivo cultural de la Edad Media. Segundo, era un modo de mostrar la riqueza de una familia, ya que era carísimo, ¿sí? El papel era carísimo, la pintura era carísimo. Y ahora vamos a ver cosas doradas. Cuando hablamos de dorado, no era trucho, era oro, ¿sí? Y tercero, lo más importante, el dibujo mantenía despierto a los niños, ¿sí? Imagínense, un niño esperaba que se diera vuelta la hoja, ¿sí? Para poder maravillarse con la historia, con los colores, con las sombras, ¿sí? Que lo sorprendería en la otra página. Entonces les propongo que a partir de ahora hagamos un recorrido por Hagadot, ¿sí? Por algunas de las Hagadot más interesantes que pueden encontrar en una vía realmente fantástica. Entonces empecemos por la siguiente. Vamos al slide número 6. Esta es la Hagadá de cabeza de pájaro, ¿sí? La Hagadá de cabeza de pájaro, así se la conoce. Es un manuscrito pintado que data del siglo XIII, ¿sí? El estilo y el colorido de las figuras reflejan el de otros manuscritos, ¿sí? Iluminados, se llama iluminado este arte,
de la región del Alto Rin, en el sur de Alemania, ¿sí? En esa época. Se cree que la Agadá de cabeza de pájaro es la primera Agadá ilustrada producida en encuadernación propia. Vamos al slide número 7, Quique. El manuscrito mide 27 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho. Se cree que originalmente contenía alrededor de 50 páginas. En su estado actual, ¿sí? como se ha encontrado ahora, contiene 47 páginas, es decir, le faltarían 3 páginas. El texto fue copiado por un escriba, ¿sí? llamado Menahem, y cada página de la Agadá cabeza de pájaro, ¿sí? contiene 12 hileras de textos. La caligrafía, las ilustraciones fueron ejecutadas con tinta marrón oscuro. El material del libro es pergamino. Vamos al slide número 8. Hay algunas observaciones en los márgenes, ¿sí? de algunas páginas que detalla las instrucciones para llevar a cabo el Seder. Esta Agadá se encuentra en el Museo de Israel, en Jerusalén, y la representación del motivo de cabeza de pájaro, ¿sí? sigue siendo una curiosidad hasta el día de hoy. ¿Sí? Hay algunos que sostienen que tiene que ver con los aires de libertad, ¿sí? Otros con el hecho de que no tiene un rostro humano, por una interpretación del tema de que no harás imágenes, ¿sí? Es decir, no harás imágenes significa que no harás rostros, no dibujarás rostros. Y la tercera, que es muy interesante, es la idea del halcón, ¿sí? El halcón como imagen de la fuerza imperial, ¿sí? En este caso la fuerza del pueblo judío. Vamos al slide número 9. Ahora pasamos, ¿sí? Acá vemos otra imagen del cabeza de pájaro, pero pasamos ahora a la Agadá de oro, ¿sí? del año 1320, de estilo gótico, posiblemente de Barcelona, que sea de Barcelona, España. Vamos al slide 10, ahí está, ¿sí? Aquí vemos la preparación para Pesaj, ¿sí? Arriba a la derecha, Miriam, la hermana de Moshe, ¿sí? Sosteniendo un pandero decorado con un motivo islámico, ¿sí? Está acompañada por doncellas que bailan y tocan instrumentos musicales. Arriba a la izquierda, ¿sí? vemos el dueño de la casa sentado bajo una suerte de dosel, ordena la distribución de la matzá y el jaroset a los niños. Abajo a la derecha, ¿sí? la casa está preparada para Pesaj, ven cómo preparan la casa. El hombre que sostiene una vela, ¿sí? busca pan con levadura, ¿sí? la noche anterior a Pesaj, o sea, lo que deberemos hacer mañana a la noche. Y la mujer y la niña limpian, ¿sí? bien machista la cosa. Abajo a la izquierda vemos las ovejas sacrificadas para Pesaj y un hombre que purifica los utensilios, ¿sí? en un caldero sobre el fuego. Esta Agadá se encuentra en la Biblioteca Británica. Bueno, pasemos a la próxima, que es la Agadá de Sarajevo, ¿sí? Es del año 1350. Es la más conocida de esta época. Se encuentra en el Museo Nacional de Bosnia, en Sarajevo. Vamos al slide número 12. La Agadá de Sarajevo es una obra maestra, ¿sí? Se la considera una obra maestra del arte sefaradí, ¿sí? Se trata de un manuscrito sobre pergamino blanqueado, iluminado con cobre y con oro, ¿sí? Contiene 34 páginas y tiene una característica, que es que sus ilustraciones van desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés, de Moshe, ¿sí? Algunas páginas de esta Agadá, ¿sí? están manchadas con vino, ¿sí? Lo que evidencia que fue utilizada en los Sedarim de Pesaj.
Los historiadores creen que fue sacada de Barcelona por judíos españoles cuando fueron expulsados en 1492. ¿Sí? Las notas marginales de la Agadá indican, ¿sí?, que estuvo en Italia en el siglo XVI, que esta Agadá, ¿sí?, pasó por Italia en el siglo XVI. Y vamos a ver dos más de esta colección. Vamos al slide número 13. La Agadá de Praga, ¿sí?, es de 1526 y está compuesta por bellas escenas talladas en madera, ¿sí?, relacionadas con el texto, y también escenas que no tienen que ver con Pesaj, pero que también tienen una cualidad redentora, una cualidad esperanzadora, ¿sí? Es la Agadá impresa completa, ¿sí? Ven que tiene así una especie de relieve, da una sensación de que como si fuese de madera, ¿sí? Es la Agadá impresa completa más antigua que existe en la actualidad. Vamos al slide número 14. ¿Sí? Los diseños de sus páginas también podemos encontrarlas en ciertas Agadot contemporáneas, ¿sí? Hubo muchas copias de esta Agadá que inclusive se siguen utilizando hasta la actualidad, sus dibujos. Vamos al slide número 15. Esta es la Agadá impresa más vieja del mundo, ¿sí? Mi querido amigo José Ramón, que anda por ahí, el profesor José Ramón Magdalena Nomdedeu, me dijo que no era la de Guadalajara, pero yo vuelvo a confirmar que es la Agadá de Guadalajara, es de 1480, Guadalajara, España. Hay una sola copia que está en la Biblioteca Nacional de Israel, en Jerusalén, ¿sí? La Agadá está impresa 12 años antes del exilio judío de España, ¿sí? Y es una prueba, esta Agadá es una prueba única del alto nivel tecnológico de impresión que había entre los judíos españoles, ¿sí? Con el exilio los judíos se llevaron este conocimiento a sus comunidades de la diáspora en Europa y áreas del Imperio Otomano, entre ellas en el norte de África. Vamos al slide número 16, Quique. Muy bien, esta sí es la primera Agadá, esta es una copia obviamente, que se imprimió con un comentario, es la Agadá Zebach Pesach de 1505, hecha en Constantinopla y comentada por Itzhak, ¿sí?, Ben Yehuda Abarbanel, conocido como Abarbanel, el famoso comentarista bíblico y talmúdico, ¿sí? Y en los siguientes 7 siglos se produce la aceptación general del texto final con ilustraciones más elaboradas, basadas en todos los prototipos ilustrados, y la traducción al menos de la Agadá con las explicaciones de Itzhak Abarbanel en 30 idiomas. En 30 idiomas, ¿sí? Y sigamos con otras Agadot. Entre las otras destacadas se encuentra, vamos a la 17, ¿sí?, la Agadá de Mantua, Italia. Miren qué bella Agadá, ¿no? Se publicó por primera vez en 1560 esta Agadá. La versión que se muestra aquí es de la segunda edición, ¿sí? La que estoy mostrando en pantalla, la que Quique está mostrando en pantalla, es de la segunda edición de 1568, ¿sí? Acá se ve la influencia del arte renacentista italiano, ¿sí?, al que estuvieron expuestos los judíos italianos, ¿sí? Es evidente en las representaciones que ven ramos de flores, ángeles voladores, se ven en esta Agadá, ¿sí?, que recuerdan ciertas pinturas renacentistas como la de Miguel Ángel, ¿no? Vamos al slide número 18. Aquí tenemos, y esto es muy interesante, la segunda traducción latina de la Agadá, ¿sí? Si fue una traducción latina de la Agadá, se entiende que no se dirigió a un público judío. Se entiende que no se dirigió a un público judío, ¿sí? Esta es la segunda edición, perdón que no encontré la primera, está hecha por Johann Stefan Ritangel,
¿sí? Que fue un hebraísta, profesor de lenguas orientales de la Universidad de Königsberg en Prusia. Fue profesor desde 1640 hasta su muerte. Él había nacido judío, se convirtió al catolicismo, luego al calvinismo y luego al luteranismo. Bueno, en 1695 se publica la Agadá de Ámsterdam. Vamos a la próxima. Y esta tiene una característica muy peculiar. Miren la característica. Es la primera vez que se imprime el mapa de Israel. Es la primera vez que se imprime el mapa de Israel. ¿Sí? ¿Y cuál es el libro que contiene el mapa de Israel? La Agadá de Pesaj. ¿Sí? Notable. ¿Por qué? Porque se supone que es un símbolo muy fuerte de el retorno, ¿sí?, de los judíos a la tierra de Israel. ¿Sí? Bueno, antes de saltar a las Agadot más modernas, ¿sí?, quiero hablar de, pasemos al slide número 20, la Agadá de Poblet, ¿sí?, del cual mi querido amigo y maestro, el profesor José Ramón Magdalena Nomdeudeu, es su gran investigador. ¿Sí? Y para mí es un honor que hoy esté participando de este encuentro. La Agadá de Poblet fue escrita en el siglo XIV en Cataluña y llevada a Italia por sus propietarios judíos en 1492. En 1672 fue comprada en Italia por Pedro Antonio Aragón, el virrey de Cataluña, quien la devolvió a Cataluña y la donó al monasterio de Poblet. ¿Sí? Finalmente la famosa Agadá de Poblet, ¿sí?, fue comprada por un tal Jaume Pigarnau Mans, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Barcelona, y a su muerte en 1983 pidió que la Agadá fuera restituida al monasterio, ¿sí? Y José Ramón Magdalena Nomdedeu, además de investigar y curar y trabajar el texto, ¿sí?, escribió un estudio en la edición facsímil de la misma, un estudio muy interesante. ¿Sí? Yo tengo una copia de esta bella Agadá como obsequio de don José Ramón. Vamos al slide número 21. Esta es otra imagen de una de las páginas de la Agadá de Poblet, ¿sí?, en donde se ve el león y el escudo, ¿no? Vamos a hacer una breve referencia, vamos al slide 22, a la Prato Agadá, la Agadá de Prato. ¿Sí? Está escrita en la escritura sefaradí característica de los manuscritos hebreos de la península ibérica. ¿Sí? Es una Agadá inusual porque omite las oraciones asociadas con la cena de Pesaj. ¿Sí? De ahí se puede inferir que algunas Agadot fueron creadas para su uso en los servicios religiosos de la sinagoga y no para ser utilizados en las casas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos visto unas 10 Agadot. ¿Sí? Pero como dije antes, se conocen más de 4000 versiones impresas de la Agadá. Y yo quiero contarles de dónde saqué las Agadot que vamos a ver. ¿Sí? Bueno, algunas las saqué de estudios académicos, y lo más interesante, algunas las tomé de subastas, ¿sí?, de coleccionistas y anticuarios, en las que se pueden encontrar las cosas más estrafalarias que pueda haber, y nosotros vamos a ir viendo, ¿sí?, durante esta noche. Entonces vamos a las Agadot ahora de Europa Oriental. Vamos al slide 23. ¿Sí? Estas son las Agadot misnádicas. ¿Sí? Misnágdicas. ¿Sí? O sea, las opuestas a lo de los Hasidim. ¿Sí? Esta es una Agadá de Israel David Miller, Agadá de Pesaj con 115 comentarios, publicada en Vilna en 1931,
fíjense, en el periodo entre guerras, ¿sí? Esta fue publicada por una famosa editorial que no merece ahora todo ¿sí? Es también para un curso, la editorial ROM de Vilna, ¿sí? Vamos al slide 24. Esta es la Agadá con comentario del Maharal de Praga, ¿sí? Que fue impresa, emitida por Rabbi Yehuda Idel Rosenberg, que vivió hasta 1936, desde 1864 a 1936 en Varsovia, ¿sí? El rabino Rosenberg fue un autor prolífico, ¿sí? Su escritura varió desde una antología de la ciencia llamada Sefer Abrit, que fue una fuente de conocimiento científico para los judíos que no estaban familiarizados con las lenguas europeas, hasta inclusive una traducción hebrea que él hizo, ¿sí? Del famoso libro místico del Zohar. Y lo más importante es quien en 1909 editó un libro sobre Rosenberg, sobre el Golem de Praga, ¿sí? Que él le atribuye al Maharal de Praga. Toda la historia que conocemos de el Maharal de Praga y la relación con el Golem, en parte, modernamente tiene que ver por este trabajo de Rosenberg, que se publicó en hebreo con el título de Niflaot HaMaharal, las maravillas del Maharal. ¿Y quién es el Maharal? ¿Sí? Vamos al slide 25. El famoso, ¿sí? Yehuda Leib de Praga. Acá vemos la foto de la sinagoga de la Altneu Shul de Praga, que como ya conté en otra oportunidad, ahí según se dice están, ¿sí? Los restos del Golem. Así que fíjense qué historia, ¿sí? Esta, porque es una historia relacionada con la Agadá, el rabino Rosenberg y el Golem, que es quien, ¿sí? Le da vida de algún modo al trabajo del rabino Rosenberg. Bueno, vamos al slide 26. Miren, esta es la Agadá, ¿sí? Agadá ilustrada, dice, Imtziurim Yafim, con lindos dibujos, dice la tapa, e incluye el Birkat Hamazon, ¿sí? La bendición para después de las comidas, y el Shir Shirim, el cantar de los cantares, y notas del rabino Ben Zion Alfés, ¿sí? El rabino Ben Zion Alfés era un personaje muy tierno, ¿sí? Ben Zion Alfés, que nació en 1851 y murió en 1941, fue un rabino y además escritor, había nacido en Vilna. En 1872 viajó a Israel con la esperanza de establecerse allí, pero no pudo encontrar ninguna fuente de sustento. Entonces regresa a Vilna, encuentra trabajo como corrector de pruebas en una famosa editorial llamada Editorial Metz, ¿sí? Funda una red de escuelas llamada Torás Geset, una red de escuelas para chicos huérfanos y de entornos empobrecidos, y un detalle muy tierno, ¿sí? El rabino Ben Zion Alfés fue escritor de cuentos en yiddish para niños. Vamos al slide 27. Miren esta. Seder Hagadash el Pesach, Mirobun Gestelti Agode, Oif Groise Oisies, ¿sí? Mitzipurim, Oif Ibritaich, que de Yeder Zolkenen Leinen, Gemil Amkaitan Freud 1914, ¿sí? Nosotros pusimos a la Agadá, dice así, letras grandes con historias de la traducción hebrea para que cada uno pueda leer. Y pusimos cuentos maravillosos, ¿sí? No alcanza con la historia de Pesach. Pusimos cuentos maravillosos, dice la tapa, historias de la salida de Egipto, ¿sí? Del rabino Moishe de Zalishin y Mishle Yaakov del Maguid de Dubno, y pusimos lindas ilustraciones para que se entiendan los milagros. Así dice el texto, la tapa, los milagros de la salida de Egipto, ¿sí? Hasta acá, Agadot misnádicas, ¿sí? Opuestas a los Hasidim. Vamos a la Agadot hasídicas, slide 28. Muy bien.
Esta es una Agadá moderna, reimpresa en 1951. ¿Sí? Esta Agadá es una reproducción de los manuscritos escritos e ilustrados por Moshe ben Natan HaKohen en honor a su mentor, el Hatam Sofer, ¿sí? En el año 1816, quien se lo presentó a su esposa Sorl, dice, hija del renombrado rabino Akiva Eiger. ¿Sí? Para que se ubiquen, el Hatam Sofer fue el rabino más bravo, ¿sí? Si había rabinos bravos, este era el más bravo de todos, ¿sí? Intransigente que hubo. Su dicho, Hadash Asur Mina Torah, todo lo nuevo está prohibido por la Torá, ¿sí? Se marcó de alguna manera como fuego, y podríamos decir el padre ideológico de la ortodoxia como tal. ¿Sí? A esta Agadá se ha agregado Maaseh Melech, una colección de dichos e interpretaciones de nuestros grandes predecesores hasídicos, así dice la tapa, ¿sí? Con partes de las cuales nunca antes se publicaron. Incluye, dice, ilustraciones de página completa, y una docena de retratos de rabinos. Es decir, uno abre esta Agadá y se va a encontrar con retratos de cuadros de rabinos. Vamos al slide número 29. ¿Sí? Esta es la última Agadá hasídica que vamos a mostrar. Seder Agadá shel Pesach im Sefer Azmanim, veu Helek Rishon Agadá shel Pesach im Sefer Azmanim, dinafu beura Agadá al pi nusach Ha'ari Zal. ¿Sí? Brooklyn, 1956. ¿Sí? El título se traduce aproximadamente como Agadá de Pesach, un libro de tiempos, incluye artículos del Rabbi Yeruham, el Rabbi Yeruham Leiner de Ibzisha, ¿sí? Que era un rabino de una dinastía hasídica muy importante, que son los rabinos que se pelearon, los de Ibzisha se pelearon con los rabinos de Kotsk. Si ustedes creen que los rabinos hoy se pelean, todavía se pelearon en aquella época, ¿sí? Con el rabino Menachem Mendel de Kotsk, y formaron la dinastía de los Rajiner. ¿Sí? Hoy el centro más grande de los Rajiner Hasidim se encuentra en Bnei Brak, en Israel. Bueno, pasemos ahora a Agadot ilustradas. Vamos a tomar 3 o 4. ¿Sí? Acá tenemos la Sik Agadá. ¿Sí? Esta es la Sik Agadá. Miren que la tapa que bella, ¿no? Qué trabajo que tiene. Vamos al slide 31. Este es el artista, Arthur Sik. Arthur Sik. ¿Sí? Arthur Sik había nacido en Łódź, en Polonia, en 1894. Estudió arte en París, donde se vio inspirado por el arte moderno, pero finalmente eligió seguir su propio estilo, que estaba fuertemente influenciado por manuscritos iluminados medievales, como los que hemos visto antes. ¿Sí? Vieron que había, ahora vamos a seguir viendo, pero mucho dorado, mucho trabajo en cada uno de los dibujos, los diseños. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en el 1933, Sik vio un grafite en una pared con los judíos, ¿sí? Contra los judíos, y su trabajo se vio, ¿sí? Políticamente, o se volvió políticamente comprometido. En 1934 comienza a trabajar en Łódź, en lo que eventualmente se iría a convertir en su Agadá, en su famosa Agadá. ¿Sí? Con urgencia produjo el manuscrito ilustrado en el transcurso de los siguientes 2 años. ¿Sí? Estaba corto de dinero, hizo pequeños cuadros en papel, ¿sí? Para que se pudiesen vender y así bancar la edición de la Agadá. En 1940 emigra a los Estados Unidos, donde ya era un artista consagrado. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Sik gira su talento para producir viñetas y caricaturas políticas que vilipendiaban a los nazis y a sus aliados. ¿Sí? Fue uno de los artistas políticos más destacados de la guerra. Lo llamaban el soldado en el arte, ¿sí? Y sus poderosas imágenes aparecen en los principales periódicos, revistas, en exposiciones. Para que tengan una noción de qué hablamos, vamos al slide 32. ¿Sí? Acá tenemos, miren este dibujo. Vamos al slide 33, miren qué fuerte, ¿no? ¿Sí? Para Sieg Hitler era un faraón moderno, y los nazis eran los nuevos egipcios
que amenazaban al pueblo judío, ¿sí? Las ilustraciones de la Agadá incluían personajes egipcios con esvásticas, ¿sí? Y los judíos de Europa del Este encadenados. Vamos al slide 34. Acá tenemos la representación de los 4 hijos, ¿sí? Que también refleja la visión del mundo de Sikh, ¿sí? El hijo sabio es un estudiante de una yeshiva. El hijo malvado parece un germánico, ¿sí? Con un sombrero de plumas, un bigote al estilo Hitler, ¿sí? Bueno, por temor a las represalias nazis, los editores de Europa continental se niegan a imprimir la Agadá, ¿sí? Por lo que Sikh la publica en Londres en 1940, ¿sí? Y aún así, el editor obligó a Sikh a quitar las esvásticas, porque aparentemente, ¿sí? El hijo Rashá, el malvado, tenía, ¿sí? Una esvástica en su brazo, ¿sí? Sikh dedica la Agadá al monarca británico reinante, el rey, ¿sí? George VI, ¿sí? Y hace una elección astuta, ya que, ¿sí? George VI es el que, fíjense, solventa la primera edición de la Agadá. Vamos al slide 35. Acá tenemos la hoja dedicada al rey George VI, ¿sí? El suplemento literario del Times lo proclama a Sikh digno de ser colocado, ¿sí? El libro de Sikh, la Agadá, digno de ser colocado entre los libros más hermosos que ha producido la mano del hombre, ¿sí? Bueno, yo quiero que veamos algunas de sus pinturas de la Agadá. Vamos al slide 36. Miren el trabajo, ¿no? Que tiene cada una de las hojas, todo muy bien cuidado, muy bien, ¿sí? Muy bien elaborado. Vamos al slide 37. Miren esta, qué belleza, ¿no? Que lo que hace justamente es incluir, ¿sí? A todo tipo de judíos. Y miren las expresiones de las caras, que es extraordinaria, extraordinaria. Bueno, otra Agadá ilustrada, vamos al slide 38, es la Agadá de Agam, ¿sí? Ven que de costado dice Agadá Shel Pesach de Agam, ¿sí? Vamos al slide 39. ¿Sí? En lo personal no es de las que más me agrada, pero es una Agadá muy promocionada. Acá también tenemos a los cuatro hijos, ¿sí? Vamos al slide 40. Aquí vemos otra imagen de la Agadá. Esta es la página de Al-Ahmaniá, ¿sí? Este es el pan de la pobreza. Bueno, para quienes no lo conocen, vamos al slide 41. Este es Yaakov Agam, ¿sí? Era un pintor y escultor israelí, un artista polifacético que investigó con nuevos materiales, ¿sí? Con el fin de crear obras cambiantes, ¿sí? Obras cinéticas, que según el punto de vista del espectador, ¿sí? Puede ver una cosa diferente, y Agam tiene un arte así que nos invita a efectuar una suerte de exploración activa, ¿sí? Es considerado uno de los más importantes exponentes del arte cinético, ¿sí? El monumento en memoria de los asesinados en la AMIA, ¿sí? Que se encuentra en el patio central de la AMIA, ¿sí? Es de Yaakov Agam, vale la pena visitarlo, es de una fuerza increíble ese monumento. Vamos al slide 42. La Agadá de Kadishman, ¿sí? Ustedes ven ahí ovejas, ¿sí? Vamos al slide 43. Este es Menashe Kadishman, ¿sí? Que fue un pintor y escultor israelí que murió en el 2015, ¿sí? Entre 1950 y 1953, Kadishman trabajó como pastor en el kibutz Ma'ayan Baruch, ¿sí? Y esta experiencia con la naturaleza, las ovejas, el pastoreo, ¿sí? Tuvo un impacto significativo en su posterior trabajo, en su carrera artística. Si ustedes caminan por Tel Aviv
y pasan por las galerías de arte, siempre van a encontrar alguna obra, ¿sí?, de Kadishman y una de sus cabras y sus ovejas, ¿sí? Por eso la mayoría de su obra está relacionada con ovejas. Es una figura muy característica del arte israelí. Vamos al slide 44. Otra Agadá muy bella es la de Ben Shan, ¿sí?, que también es una Agadá muy afamada. Ben Shan fue un pintor, ilustrador, ¿sí?, artista gráfico, fue fotógrafo, fue escritor, ¿sí?, era lituano de nacimiento y desarrolla su carrera en Estados Unidos. Es conocido por sus obras de lo que se llama el realismo social, sus obras de mensaje político, ¿sí? Bueno, y por último, en estas citas de Agadot ilustradas, ¿sí?, para pasar a lo más, no sé cómo llamarlo, pero me parece el arte cómic popular, ¿sí?, es esta, la del ilustrador Richard Codor, ¿sí?, que esta es la Agadá más vendida del mundo. Aquí tienen la tapa de la Agadá más vendida del mundo. Uno se imagina que la Agadá más vendida del mundo tiene que ver con algo un poco más serio. No, es esta, la Agadá de Codor, ¿sí? Vendida no quiere decir que sea la más distribuida, ¿sí? Esta es la que más se vende, pero no la que más se distribuye. Y ya se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿sí? Pasemos ahora a un rubro muy interesante, que son las Agadot Mizrahiot, ¿sí?, las sefaradíes, ¿sí? Esta es de Jerusalén, 1905, en hebreo, inglés y judeo-árabe. Dice, incluye la fotografía en blanco y negro de David Hai Eini, ¿sí?, así como otras ilustraciones. El rabino David Hai Eini era el rabino de la comunidad judía de Bagdad, ¿sí?, y vivió en Calcuta a principios del siglo XX. Escribió esta Agadá de rito babilónico en hebreo, inglés y judeo-árabe, ¿sí?, porque sentía que estaría garantizado que todos los judíos de Bagdad, ¿sí?, que vivían en su época la entenderían, ¿sí? Él editó el texto desde Calcuta y lo envía a Jerusalén para su publicación, ¿sí? Pasemos ahora al rubro que más Agadot, ¿sí?, imprimió y distribuyó en la historia de las Agadot, ¿sí? Y escuchen bien, la historia de las Agadot no hubiese tenido trascendencia si no hubiese sido por este rubro, las Agadot de propaganda comercial. Las Agadot de propaganda comercial. Entonces empecemos con esta, ¿no? Acá no lo podemos ver, pero esta es la Agadá para el hogar, de Seder Service, la Agadá para el hogar, ¿sí? Una traducción al inglés completamente revisada con nuevas notas, dice, música e ilustraciones, New York, Philip Cohen, 1905. Esta edición la regalaba el State Bank, el Banco Estatal de la ciudad de Nueva York, ¿sí? El anuncio del State Bank está en la contratapa, ¿sí? No lo podemos ver, pero vayamos un poco más. Slide 48. Agadá de Pesaj con los saludos de la Casa de Vinos Kosher Shapiro, 1949. ¿Sí? Y dice, ¿sí?, felicitaciones desde Shapiro a los principales comerciantes de vino de East Side durante más de 50 años, ¿sí? Establecido en 1899. Slide 49. Esta Agadá fue patrocinada por Barnett Brody, que son las salchichas kosher, ¿sí? Las salchichas kosher.
Vamos al slide número 50. Agadá de Pesaj de Gainless Langer Real Kosher Wines, Nueva York, 1966. ¿Sí? La contratapa de esta Agadá contiene recetas de comida que pueden hacerse ¿con qué? Con el vino, ¿sí? De Gainless Langer. ¿Sí? Y al final dice, Manish Sana Alayla Azeh, ¿por qué esta noche es diferente a cualquier otra noche? Porque esta noche tomamos vino kosher Gainless Langer. ¿Sí? Esa es la propaganda. Pero la más famosa y la más distribuida en la historia mundial de la Agadot, escuchen bien, la más famosa y más distribuida en la historia mundial de la Agadot es, slide 51, acá tienen todas las tapas, ¿sí? La Agadá de Maxwell House, ¿sí? Que es la marca estadounidense de café. Es como el Nescafé de la Argentina, ¿sí? Esta Agadá se publica por primera vez en 1932. Primero, ¿sí? Como estrategia de marketing. Después de haber sido cuidadosamente investigado y elaborado el café, porque había una discusión si el café era kosher le Pesaj o no era kosher le Pesaj, ¿sí? Entonces, para asegurar su condición de kosher de Pesaj, ¿sí? Se hace todo un trabajo. De esta Agadá, escuchen bien, se publicaron 55 millones de ejemplares entre todas estas Agadot de Maxwell Café, ¿sí? La Agadá de Maxwell House, ¿sí? Fue una creación de un ejecutivo publicitario llamado Joseph Jacobs, ¿sí? Que trabajaba para Maxwell House en 1923 y él se enfrenta, ¿sí? al debate del mundo ashkenazí sobre si el grano de café debería prohibirse durante Pesaj junto con otras legumbres. Entonces contrata a un rabino que opinó que el grano de café era un fruto y no una legumbre. Y un anuncio de Maxwell House de página entera en el periódico Yiddish de Forward, año 1923, ¿sí? Publica la responsa rabínica y declara que el café, escuchen bien, podría ser la quinta copa en el seder familiar, ¿sí? Después de eso aparece, 9 años después, la primera Agadá de Maxwell House. Y miren qué ocurrente cómo termina la página, cómo termina la Agadá. Mantengan la tradición, ¿sí? Aprecien el momento, compartan las fiestas Maxwell House. Muy bien, vayamos ahora, 652, a las Agadot sionistas. ¿Sí? Esta es la primera Agadá sionista que se publicó, ¿sí? En hebreo y alemán, ¿sí? Fue distribuida por la Unión Sionista de Alemania, ¿sí? Zionistischen Vereinigung von Deutschland, una organización que fue establecida en 1894 por Max Bodenheimer, ¿sí? En su apogeo la organización tenía más de 25.000 miembros y fue aceptada como la Organización Sionista Paraguas de Alemania. Vamos al slide 53. Esta es una divertida Agadá de Jerusalén de 1923, ¿sí? Escrita por el maestro, traductor y lingüista Kadish Yehuda Leib Silman, que falleció en 1937, quien fue uno de los fundadores de la ciudad de Tel Aviv, ¿sí? Y del barrio Beit HaKerem de Jerusalén. Y la Agadá esta, en su contenido, trata de la vida de las comunidades judías en Israel con un tono humorístico, ¿sí? El sabio, por ejemplo, es el alto comisionado, el maligno es el alto comité árabe, los colonos veteranos están representados por un individuo tímido, ¿sí? Que no toma partido, y el que no sabe preguntar es la generación joven. Dice así, que no hablará mucho, pero hará mucho, crecerá y glorificará a Israel. Así dice esta Agadá. Vamos al slide 54. Bueno, esta es la Agadá de Pesach Vat HaTarbut Shel HaKibutz HaMeyuchat Israel 1947. Es la Agadá del movimiento laborista. Es decir, para que se tengan una idea, cada uno tenía su
propia Agadá. El movimiento, ¿sí? El movimiento laborista tenía su propia Agadá. Vamos al slide 55. Esta es la Agadá de la Shomer Hatzair, ¿sí? Diseñada por un tal Mordejai Amitai y Shraga Beil, también en 1947, el mismo año que salió la Agadá del movimiento laborista. Vamos al slide 56. Esta es otra Agadá de la Shomer Hatzair del año 1958. ¿Sí? Esta es una foto de la Agadá que yo tengo en casa. En casa, ¿sí? De chico leíamos la Agadá de la Shomer Hatzair. Ahora pasemos a una, miren esto, foto al slide 57. Esta es la Agadá comunista, ¿sí? En la Rusia soviética se escribió y distribuyó una Agadá en que se traía a la mesa el grito de la revolución, ¿sí? Que no decía el año que viene en Jerusalén, sino este año una revolución aquí, el año que viene una revolución mundial, ¿sí? Se llamaba la Komsmomolische Agude, ¿sí? Y fue publicada en Moscú en el año 1922 por un tal Moishe Altshuler. Vamos al slide 58. Esta es la tapa, ¿sí? Ven la cara del judío tradicional en oposición a la del joven revolucionario judío que lo mira con sospecha en la noche de Bdikat Hametz, en la noche en que se busca el Hametz. Bueno, una forma en la que Altshuler retrató sus ideas, ¿sí? Fue usando el lenguaje de Pesaj para mostrar cómo los ideales, llamémoslo comunistas, se han extendido y continuarán extendiéndose por todo el mundo, ¿sí? La Agadá está repleta de ejemplos así, yo diría estrafalarios, ¿no? Como cuando el Yahatz, ¿sí? Cuando se rompe la matzá, eso es el símbolo en el que el proletariado revolucionario separa el control de los medios de producción del capitalismo burgués. Vamos al slide 59. Acá tenemos, ¿ven? El dibujo del Yahatz, ¿sí? Vamos al 60. Y acá tenemos el Koirej, ¿sí? El momento de la comida, en el que el mariscal, ¿sí? No sé cuánto se come al mundo capitalista, ¿sí? Bueno, vamos ahora a un rubro muy interesante, que es Agadot vinculadas a la Shoah. Vamos al slide 61. Esta es la Agadá de Maurice Silverman. Agadá, andale, ahí está. Agadá Lieladim, die Agadá des Kindes, Berlín, Hebräischer Verlag Menorá, 1936. ¿Sí? Esta es la segunda impresión, impresión de la Agadá. De la Agadá para niños, ¿sí? Esta fue publicada 3 años después de la llegada de Hitler al poder, ¿sí? Con texto en hebreo y en alemán, ilustrada por Erwin Singer, nacido en Hungría, y con el texto de Abraham Morris Silverman, quien fue ordenado, que murió en el 39, ¿sí? Fue ordenado rabino en el Seminario Rabínico de Berlín, pero se dedicó a la publicación y venta de libros. Vamos al slide 62. Miller Israel David, ¿sí? Agadá shel Pesach, Imea Vehamishim Asar Peirushim, Anikra Beshem Migdal Eder, Veosafti Judushim Nehutzim, Uksarim Beshem Hemdat Israel. Es la Agadá, escuchen bien, para los desplazados, del año 1947, hecha, ¿sí? Sheirita Pleitá, remanente de los sobrevivientes, digamos. Edición de una Agadá publicada por primera vez en Vilna. Esta es la reimpresión de la Agadá de Rom, de Vilna, 1891. ¿Sí? Y así dice: edición publicada en Alemania para lectores desplazados de la guerra. Vamos al 63. Esta es muy impresionante, ¿sí? Seder Agadá shel Pesach,
Košice, Checoslovaquia, 1947, en hebreo, ¿sí? Producido para los sobrevivientes de la Shoah en Checoslovaquia después de la guerra, con comentario de Rav Pinchas Levi Ish Horovitch, ¿sí? Pinchas Levi Horovitch había sido un rabino e investigador, autor talmúdico, ¿sí? Nació en Polonia en 1731. Vamos al slide al 64. Muy bien. Die Agode Shel Pesach, von der Gegenwart 1933-1945, Hitler época, Agadá Shel Pesach, ¿sí? Buenos Aires, Talleres Gráficos Neumann, ¿sí? 1955. En Yiddish con hebreo, Leshaná Abba Benei Jorim Behará de Israel, dice. Con portada español, ¿sí? Añadida en la parte posterior, que no vemos, la nueva Agadá de Pesach, ¿sí? Hitlería, la noche sagrada de Egipto y la liberación del judaísmo europeo del yugo nazi, ¿sí? Nueva Agadá para la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, la resistencia y los mártires durante la época hitleriana. Y dice, ¿sí? Dice, con canciones de los partisanos, incluye canciones de los partisanos, ¿sí? Bueno, pasemos a las últimas Agadot de este encuentro, y son las Agadot cuyo contenido están vinculados a reivindicaciones sociales y temas de género. De esto hay mucho, ¿sí? Acá la que vemos es una Agadá feminista creada por Marisa Brett en 1992, ¿sí? Dice lo siguiente en la segunda hoja: este ceder es una respuesta a dos tipos de necesidades. Uno es el simple deseo de honrar el papel que han desempeñado las mujeres judías en la historia, un papel que a menudo no se ha reconocido. El segundo es la necesidad de mirar la tradición judía desde una nueva perspectiva para crear una Agadá o una teología que tenga relevancia para nosotras, las mujeres judías que vivimos en Williamston, Massachusetts, 1992. Vamos al slide 66. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llama? Dancing with Miriam Haggadah. Bailando con Miriam, celebración de la Pesaj de mujeres judías, Palo Alto, Ricudei Miriam, 1999, en inglés y en hebreo. Y dice adentro, en la Haggadah, ¿sí? Una Haggadah feminista que entrelaza los derechos de las mujeres en el tejido de los rituales del Seder. Miren qué lindo, ¿no? Incluye ilustraciones, diagramas y partituras. Hoshech, oscuridad, ¿sí? Sin las contribuciones de las mujeres, todavía estamos en una era oscura de ignorancia. La oscuridad de la noche también se ha convertido en una plaga, ya que estamos encarceladas en nuestros hogares. Retiramos una gota de vino, fíjense qué fuerte, por todas las mujeres que deban vivir con miedo o ignorancia por ser mujeres. Slide 67. La Agadá igualitaria de Aviva Cantor, ¿sí? Es en inglés con hebreo. Incluye ilustraciones, ¿sí? Márgenes ilustrados, una Agadá feminista que acredita actos de desobediencia civil por parte de las parteras en Egipto, ¿sí? De la partida de la tierra prometida, mención de sindicalistas judíos, etcétera, etcétera. Y dice, el joven judío identificado, dice adentro, superficialmente que no tiene ningún conflicto sobre su judaísmo porque es tan marginal en su vida, podría preguntar, ¿de qué se trata todo esto de todos modos? ¿Por qué es tan importante ser un judío comprometido? Debemos aprovechar esta oportunidad para explicar que lo que se considera judío en Occidente a menudo está tan diluido y trivializado que no es de extrañar que relegue el judaísmo a los rincones más remotos de su conciencia. Deberíamos explicar que él pueda comenzar a luchar esta noche en nuestro Seder. ¿Quién es Aviva Cantor? ¿Sí? Es importante, es una periodista, conferencista, ¿sí? Autora estadounidense, es una defensora del feminismo y de la democratización de la vida comunitaria judía, ¿sí?
Cantor, participó activamente en la promoción de causas judías progresistas durante más de 40 años. Bueno, slide 68. Esta es una Agadá de Arthur Woskow. Arthur Woskow es un rabino, un tipo muy, muy interesante, ¿sí? Bueno, esta Agadá, ¿sí? Retrata el tema de los derechos civiles que van desde, dice él, ¿sí? Celebraciones interreligiosas de Pesaj, para llegar a los campus universitarios y hasta, ¿sí?, ingresar a la Casa Blanca contemporánea, ¿sí? Arthur Woskow es un rabino muy activo en temas de los derechos civiles, derechos humanos, etcétera, etcétera. En el prefacio de la de esta Agadá dice: uno de mis primeros y más cálidos recuerdos es el de mi padre recitando el Dayenu, el canto de rebelión, liberación y la creación de una nueva ley que es la historia de Pesaj. Uno de mis últimos y más cálidos recuerdos es el de trabajar con mi esposa e hijos para hacer nuestro propio Seder de Pesaj, algo que hablara de nuestras profundas preocupaciones sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Nuestros esfuerzos se hicieron más agudos y urgentes en 1968, cuando Pesaj cayó una semana después del asesinato de Martin Luther King, el levantamiento de abril de Washington negro contra los constructores de pirámides de nuestro propio tiempo, con los ojos en blanco y la ocupación militar de nuestra ciudad. ¿Quién en aquellos días podía olvidar que el profeta Martin Luther King se había acordado de Moshe? Había hablado de cómo había estado en la cima de la montaña, había visto la tierra prometida, pero tal vez nunca entrara. Y luego nos dimos cuenta que en 1969, la tercera noche de Pesaj, 4 de abril, sería el primer aniversario de la muerte de Luther King, ¿sí? Y termina diciendo: frente a estas fechas, encontramos que nuestros sentimientos más profundos se expresaban mejor en una fusión del tradicional Seder con un nuevo canto de libertad, tanto la libertad de los hombres en relación con los demás, como la libertad de los hombres en relación con Dios, ¿sí? Y por último, slide 69. Y de esta por ahí alguien se puede llegar a acordar, fue traducida también al español, la Agadá del Cuarto Mundo, una Agadá activista en 1970, hecha por la Unión Mundial de Estudiantes Judíos, ¿sí? En las que algunos de los que seguramente estamos en este Zoom hemos activado en su momento, ¿sí? Y dice la Agadá, ¿sí?, en su introducción: después de un largo sueño, estamos despertando al recuerdo de nuestra historia y al sonido de nuestro idioma, comenzando la lucha de regreso a nosotros mismos, regresando a casa. Somos del Cuarto Mundo, ¿sí? Una revolución más allá de la política del tercer mundo, una visión más allá del momento presente. Esta Agadá ofrece notas para vuestra festividad, las raíces de la Torá, el Talmud, poemas, proverbios, leyendas de los que nos precedieron, y amplios márgenes para que puedas marcar tu propio comentario para prepararte para la noche de la liberación. Bueno, acá hemos visto unas 40 Agadot, más o menos, un recorrido por la historia de algunas de estas Agadot, y es importante que cada uno en casa, ¿sí?, seguramente cuando tome la Agadá pueda de algún modo registrar de dónde viene, ¿sí?, la Agadá que tiene en casa, y establecer algún tipo de historia y relatarla. Bueno, hasta acá lo mío, Simplemente brillante, Dani. Ahora entiendo por qué en mi casa no hay dos Agadot iguales, ¿no? Y gracias a Dios que no hay dos iguales después Claro. de tanta explicación, tantas cosas lindas que hemos visto. Le voy a pasar la palabra a Gustavo Efron, así lee comentarios y preguntas que hizo el público. Gustavo, ya te podés desmutear. Estamos. Gracias, Quique. Gracias, Dani, por toda esta exposición. La verdad que un recorrido impresionante. Hay un par de preguntas que voy a leer
Y luego, bueno, después de las respuestas podrán haber seguramente otras que vayan surgiendo. Comentarios, ¿no? Alan Carciente dice, hay una Agadá de 7 idiomas del rabino Meir Meslia Melamed y Agadot en ladino. Esas Agadot Maxwell vienen en las cajas de Matzah Manischewitz. Y el rabino Matzliach Melamed era un rabino que vivió algunos años, lo que yo recuerdo, ¿no? Algunos años en Uruguay. Es el padre de Leo Maslia, el cantante. Un hombre muy lector, muy interesante, etcétera, etcétera. Hizo traducciones del Sidur, del Marzón, inclusive del Humash, de los 5 primeros libros de la Torá, con explicaciones. Un tipo muy interesante. Leonardo Abadi dice, ¿se puede decir que allí donde los judíos nos sentimos con la libertad de incluir imágenes, también se multiplica la libertad para encontrar distintas formas de expresarse sobre un mismo texto? Sí, claro, claro. Sí, querido Leo, vecino y amigo, se puede entender que uno frente a la Agadá tiene una inspiración determinada, que se abre y abre el corazón, y creo que ese juego entablado entre texto y libertad permite una creación y creatividad única. Tenemos también algunos comentarios. Bueno, Viviana Seidel, qué hermoso tema. Hag Sameach para todos. Que tengamos un lindo ceder. Gladys G, Hag Sameach. Celia Bed, Hag Pesach Sameach. Diana Sperling, abrazo, Dani querido. Hag Sameach, que nos está viendo por Un Facebook. beso enorme, querida Diana. Así que estos son los comentarios que hay para ahora. Y bueno, si te parece, le pasamos la palabra a nuestro querido amigo Mario Eduardo Cohen de CIDICSEF. Bueno, felicitaciones, Dani, gracias a todos, gracias también a la comisión de CIDICSEF. Es como una reflexión nada más a todo lo que dijo Dani. Es el libro, la Agadá es el libro que tuvo más ediciones en la historia para un solo día, o 2 días diríamos. Es interesante que el libro que tuvo más ediciones en la historia es para usarlo un solo día, ¿no? Mostró Dani la inmensa variedad de la creatividad judía respecto a todas las opciones, todas las ideas políticas, la verdad, he aprendido un montón. Me toca ahora presentar el video que vamos a ver ahora, que Pesaj es de alguna manera también la recordación de la primavera. Primavera en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Primavera es la recreación de la naturaleza, de alguna manera es la recreación del ser humano también, en ese sentido. Y justamente se lo ha asociado con el Cantar de los Cantares, con el Shir Hashirim, que se lo atribuye a Salomón, en ese canto de amor que para los judíos es el amor de Dios con el pueblo de Israel. Tiene mucho de la naturaleza, mucho de la recreación de la naturaleza. Una frase del Cantar de los Cantares dice: mira, el invierno ya pasó, las lluvias ya cesaron, se fueron, ha salido las flores del campo y el arrullo de la tórtola ya se oye en nuestra tierra. Algunas comunidades sefardíes lo incluyen en el Seder, la lectura del Shir Hashirim, o sea, del Cantar de los Cantares. Vamos a escuchar una versión de Yoram Gaon, el gran cantante, actor, de todo ha hecho en su vida. Ahora tiene 83 años y sigue viviendo. Y ha reivindicado muchísimas canciones sefarditas, ha popularizado en todo el mundo. Lo interesante es que lo canta en la sinagoga de Yohanan Ben Zakkai en Jerusalén, una sinagoga de más de 300 años, construida en 1610, que reconstruida después de la Guerra de los 6 días. Vamos a degustar entonces algunos párrafos del Shir Hashirim, o sea, del Cantar de los Cantares,
en la voz de Yoram Gaon, y muchas gracias a Betel, muchas gracias a Savta, Nueva Sion y todos los amigos. Y les cuento que también nos están viendo mucha gente también por Facebook de CIDICSEF, o sea que gracias a todos y vamos a degustar a Yoram Gaon. Saludos. שיר השירים אשר לשלמה cantar de los cantares que a שלמה ישקני מן שיקות פיהו כי טובים דודיך מיין שמענך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך que me bese con los besos de su boca porque mis llores son tus querencias más que vino por el color de tus aceites buenos como aceite vaciado es tu nombre por tanto las cosas te amaron. Realmente una obra de arte, un hallazgo también en el lugar que se cantó. Leer los últimos comentarios, como dijimos antes, es importante también leer y ver qué piensan ustedes, y este agradecimiento especial, un segundito que voy a subir bastante en el chat, porque hay agradecimientos. Raquel Kismer de Olmos, muchas gracias, hermoso. Dora Levi, hermoso, muchas gracias. Graciela Royce, muchas gracias, muy interesante, me encantó. Susana Tasma, muchas gracias por el excelente recorrido, hermosas imágenes. Raquel, muchas gracias, me encantó la plática e información muy interesante que no conocía. Felicidades y Hag Sameach, saludos desde México. Israel Ruiz Chocano, muchas gracias, muy ilustrador. Rosa Rur, una bella exposición, sobre todo por haber conocido hoy tanta variedad con contenido social. Susana Beatriz Chupac, muy interesante disertación, felicidades. Raquel Royce, Hag Sameach. Alicia Barón Dayan, interesantísimo, maravillosa la claridad con que Dani lo explica, muchas gracias. Silvia Krieger, increíble, gracias, un tema desconocido para mí. Susana Beatriz Chupac, aprovecho y le mando saludos, la mamá de un amigo, de 3 amigos en realidad, 4, sumo, y 5 por la hija. Quiero agregar que hay muy lindas Agadot impresas para niños. No nos olvidemos también de la valiosa producción de los chicos. En nuestras escuelas recrean cada año la Agadá de Pesaj. Es el hijo de Jacques Obadia, dijimos que fue una muy buena iniciativa que tuvo Mario Cohen de dedicar este espacio en homenaje a Jacques Obadia, que en realidad comparte varios espacios vinculados, por supuesto, al mundo sefaradí, el espacio de genealogía. También estuvimos vinculados el último tiempo con Tzavta a través de la revista Toldot. Agradecemos a todos el recuerdo de nuestro amado padre, Jacques Obadia, Zichrono Libraja. Estos espacios de CIDICSEF, la genealogía judía y la espiritualidad judía, tenían una importancia especial para él y participaba de forma entusiasta siempre que le fue posible. La familia Obadia los acompañamos en el dolor, y que tengan un pronto consuelo junto a los Abelim de Israel y Jerusalén. Clara Nudel, muy clara e interesante la presentación. Hay aspectos ideológicos que también coalicionan entre las versiones, o esto corresponde solo a los dibujos y textos, gracias, adicionados gracias a esa, quizás Dani después poder retomar el tema si solo es las ilustraciones o hay algún otro aspecto en especial. María Tapia, muchas gracias, una interesante exposición y amena.
A Gitten Dank, me toca leer hasta en Yiddish, ¿no? Dina Bayrach, Marta Slam, muy interesante, muchas gracias. Haga Pesach Sameach, gracias Dani, un abrazo de Susana Tasma. Qué lindo regalo nos hicieron hoy Sara Selnikio Levi, así que bueno, ya están todos, leí todo, para no quedar mal con nadie. Dani, si querés darle un cierre a la actividad, quizás respondiendo a alguna pregunta o comentario, bienvenido de nuevo. No, simplemente, bueno, sí, la Haggadah tiene la característica de que hay un texto básico y que después, ¿sí?, desde algunas perspectivas, algunos modificaron los textos, y podemos encontrar, por supuesto, textos contradictorios entre una Haggadah y la otra. Las más fuertes en cuanto a sus contradicciones son entre los Hasidim y los Mitnagdim. Pero por supuesto podemos ver otras variantes, ¿no? Que la Haggadah de la Shomer HaTzair que no nombra a Dios, o la Haggadah, sí, que son cosas que por otro lado, digamos, a mí me resulta sumamente simpático, y hasta, ¿sí?, ese sentido fuerte de fachatez que trae, sí, la tradición judía de poder criticarse a sí mismo y permitirse en algún lugar con esa creatividad fundar y fundamentar otras expresiones. Así que bueno, para mí también es un gusto que siempre podamos compartir espacios de estudio y de reflexión. Y les deseo a todos Hag Sameach. Hag Sameach, y muchas gracias como siempre, Dani, por esta generosidad de brindarnos tanto conocimiento y trabajo volcado y toda la ilustración que nos diste a través del PowerPoint, imágenes. Mario, gracias también a vos, en nombre de Alcidic Sef, a Betel. Realmente para nosotros es un honor poder compartir con ustedes, es un grupo de amigos que la pasamos bien entre nosotros y nos gusta hacer esto por todos Sí. los demás. Sí. Una última cosa, ¿sí? Así como dedicamos este espacio en memoria del querido Jacob Badiá, también quiero recordar este espacio en memoria de Jacques Chemen, ¿sí?, el papá de la rabina Silvina Chemen, que falleció la semana pasada, una persona muy querida por toda la gente de Betel, ¿sí? Así que Tiu Nishmoteyem, Tzrura Pitzrora Haim, que el alma de Jacques, de los dos Jacques, ¿sí?, pueda unirse a los lazos de la vida, que son aquellos que el amor no permitirá olvidar. Muchas gracias, Dani, y estos son los espacios que tenemos para honrar justamente a través del estudio y las buenas acciones, y espero que nos iluminen para que las podamos hacer en este Hag Pesach Sameach. Deseo Hag Pesach Sameach para todos. Vamos a pasar a la vista de galerías para el merecido aplauso a nuestro querido amigo Dani Goldman y disertante de hoy, y también el compromiso que hago a los dos, porque tanto Dani como Mario hoy hablaban que escriben muchos artículos y que realmente dan muchas charlas y clases y son muy prolíficos en todo lo cultural. Los comprometemos en el breve plazo a Dani a volver y a Mario a preparar otra actividad, que el año pasado hicimos la presentación de su libro La América Colonial Judía, y bueno, vamos a hacer algo prontito en esta fecha para que todos estén y sepamos que lo vamos a hacer, así que van a estar todos invitados e informados. Muchísimas gracias a todos, que tengamos buenas noches y Hag Pesach Sameach en donde se encuentren. Un abrazo grande.